Hello everyone, how are you? Bueno, en el video de hoy vamos a trabajar con el present simple, pero la positive form nada más. Muy bien, antes de empezar tenemos que saber que vamos a utilizar el presente simple para las siguientes cosas. Daily routines, rutinas diarias o hábitos, como puede ser I get up at 8 o'clock, me despierto a las 8 de la mañana. General facts, generalidades. Por ejemplo, the water boils at 100 degrees. El agua hierve a 100 grados. Esto es algo que pasa siempre y no hay ningún cambio. Y para give orders or instructions, para dar órdenes o instrucciones, como por ejemplo, do your homework, hace tu tarea. Ahora, con el presente simple vamos a tener que tener muy en cuenta y prestarle mucha atención al sujeto y a cómo termina el verbo. Ahora, en cuanto al sujeto, nosotros si tenemos como sujeto un I, you, we o they, no va a pasar absolutamente nada. Ahora, si nuestro sujeto es he, she o it, vamos a tener que estar muy atentos porque puede pasar que el verbo cambie. Entonces, tenemos que prestar atención tanto al sujeto como a la forma en la que termina el verbo. ¿Esto por qué? Porque como dijimos recién, según esto el verbo puede cambiar. Ahora se preguntarán, ¿cómo cambia el verbo? Bueno, el verbo va a cambiar según la terminación. Por regla general, se le va a agregar una S. Por ejemplo, play, jugar, plays, se le agrega la S. Read, leer, reads, se le agrega la S. Sing, cantar, sings, cantar también con S. Entonces, estos de acá, play, read, sing, sin absolutamente nada agregado, es la forma del verbo que se va a utilizar para los casos de I, you, we, they. Ahora, si el sujeto es he, she o it, vamos a agregarle en este caso una S. Plays, reads, sings. Ahora, esto es como regla general. Igualmente, como hemos dicho en alguna oportunidad, las reglas generales en inglés nunca son tan así. Siempre existe alguna posibilidad de que haya alguna excepción. Alguna palabra, en este caso algún verbo, que no cumpla con esta regla. Pero por regla general, a los verbos le vamos a agregar una S. Ahora, también vamos a poder agregarles una ES. Y se preguntarán, ¿cuándo agregamos una ES al verbo? Muy bien. Le vamos a agregar esta ES al verbo cuando termine en O, en X, S o doble S, SH y CH. Por ejemplo, go. Go, que es ir. Si tengo como sujeto un he, she o it, le voy a agregar una ES porque el verbo termina en O. Entonces, go pasa a ser goes. ¿Bien? Lo mismo va a pasar con do. Do, que es hacer, termina en O. Le agrego una ES. Does. Ahora, si el verbo termina en X, como fix, que es arreglar, le voy a agregar una ES. Fixes. Y notarán también que cambia la pronunciación. Yo digo acá fix, fixes. ¿Bien? Ahora, si el verbo termina en S o doble S, como kiss, que es besar, le agrego una ES. Kisses. ¿Bien? Kiss, kisses. Si el verbo termina en SH, como el caso de wash, que es lavar, le vamos a agregar también una ES. Washes. Y, por último, si el verbo termina en CH, como en el caso de watch, que es mirar, le agregamos también la ES. Watches. Ahora, tenemos que tener muy en cuenta que si nuestro verbo termina en consonante más Y, también le vamos a agregar una ES, pero solamente cuando termine con consonante más Y, ¿sí? Como en el caso de study, que es estudiar, y en el caso de cry, que es llorar. Como notarán, si el verbo termina en consonante Y, además de agregar una ES, la Y se elimina, la Y se borra. Entonces pasa a ser de study con Y y la Y pasa a ser una I, studies. Lo mismo en el caso acá de cry. Cry termina con Y y antes tiene una consonante, entonces
va a cambiar a cries. La Y se va y queda la I. Muy bien. Hasta acá con las reglas. Entonces, pasemos a ver las estructuras. La estructura para la positive form es bastante sencilla. Usamos subject, un sujeto, plus verb, más un verbo. El sujeto puede ser I, you, we, they, o pueden ser los equivalentes. Por ejemplo, si yo digo Jane and I, Jane y yo, voy a tener un we, porque es nosotros o nosotras. Si yo digo, por ejemplo, Charles and Susan, voy a hacer un they, porque son ellos, ¿sí? Lo mismo si yo digo the roses, las rosas, pasa a ser they, ¿sí? Entonces, volviendo, si el sujeto es I, you, we, they, o puede ser un nombre o un objeto, el verbo queda en infinitive, ¿sí? En infinitivo. Ahora, si el sujeto es he, she o it, o también puede ser, supongamos, John, que es un he, Susan, que es she, o the dog, que es it, cuando el sujeto, perdón, es he, she o it, el verbo va a tener algún cambio, que puede ser una S, una ES o la IES. Bien. Ahora, ejemplos. Para I, you, we, they, verbo en infinitivo. They go to the cinema on Saturdays. Como verán, el sujeto es they, entonces el verbo queda igual. Ahora, para el caso de he, she o it, que el verbo va a tener algún cambio, tenemos de ejemplo, she goes to the cinema on Saturdays. Vemos acá, tengo como sujeto un she, entonces yo ya sé que el verbo va a cambiar. Ahora tengo que fijarme cómo va a cambiar. Como el verbo termina en o, le agrego una es, ¿sí? Entonces, en lugar de decir go, goes, ¿ok? Pasemos a algunos ejemplos. Si yo tengo acá, a ver, el caso primero. John does his homework at night. John hace su tarea a la noche. Primero, noto acá que ya tengo un sujeto que sería un he. Entonces yo ya sé que el verbo va a cambiar. Como el verbo es do, termina en o, agrego una es. Entonces John does his homework at night. Ahora, ¿qué pasa si en lugar de John yo tengo Susan and Charles? Como Susan and Charles puede ser un they, el verbo queda igual. Entonces Susan and Charles do their homework in the morning. Susan y Charles hacen su tarea en la mañana. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo the birds? Nótese que birds está en plural, entonces es un they, no va a ser un it, es un they, el verbo queda igual. The birds fly. Los pájaros vuelan. Pero acá, en este caso, the bird está en singular, tengo un solo pájaro, es un it. Entonces, the bird flies. Y como el verbo terminaba en y y tenía una consonante atrás, cambia a ies. En el caso de my friends, ya tengo friends, es un they. My friends watch TV on Sundays. Mis amigos miran televisión los domingos. Y en el último ejemplo que tenemos acá, my sister ya es un she, es una she. My sister watches TV on Sundays. Como watch termina en ch, le agrego una es para poder conjugar el verbo en she. Entonces, my sister watches TV on Sundays. Ahora, antes de terminar, vamos a ir a una práctica. Bien, tenemos acá oraciones y tenemos que conjugar el verbo que está entre paréntesis acá según corresponda. Vamos a hacer primero una generalidad y después les voy a dar un tiempito. Si quieren pueden pausar el video para que ustedes puedan hacer las conjugaciones. Entonces, tengo acá un consejo les voy a dar. Vamos a usar un resaltador acá. Lo primero que tengo que fijarme es el sujeto de la oración, ¿sí? Acá, que en nuestro caso es Tom. Tom, como es, lo puedo reemplazar por el pronombre he, yo ya sé que tengo que reemplazar, que tengo que cambiar el verbo. Y el verbo acá que tenemos es replace, ¿sí? Después, ahora tenemos que fijarnos en qué termina y si le tenemos que agregar una S, una ES o una IES, ¿sí? Muy bien, vamos a hacer lo mismo con el resto. Vamos a primero identificar el sujeto, en este caso de mechanics, está en plural. Tenemos el verbo fix, termina en X. Hay que ver si le agregamos una S o una ES o una IES. En el siguiente tengo my dad,
que lo puedo reemplazar por he. Y el verbo es wash. Lola and Zach los puedo reemplazar por they. Y study, estudiar. Tengo Megan, lo puedo reemplazar por she. Y el verbo es study, estudiar también. Y el último ejemplo, Rachel, que también lo puedo reemplazar por she. Y tengo buy, que es comprar. ¿Sí? Entonces ahora pausen el video y vamos a ver cómo conjugamos estos verbos. Muy bien, entonces teníamos como sujeto acá Tom. Nuestro verbo era replace y como tengo sujeto que es un he, tengo que cambiar el verbo. Entonces, como terminaba en e, le agregué una s, replace, y listo. Tom replaces the battery. Tom reemplaza la batería. The mechanics es un sustantivo que puedo reemplazarlo por they. Entonces, como puedo reemplazarlo con they, yo ya sé que el verbo no lo tengo que cambiar. Entonces, the mechanics fix the car. Los mecánicos arreglan el auto. ¿Qué pasa con my dad? My dad lo puedo reemplazar por he, mi papá. He. Entonces, my dad, yo ya sé que tengo que cambiar el verbo. Entonces, my dad washes the car every Friday. Mi papá lava el auto todos los viernes. En el caso de Lola and Zach, es un sujeto que lo puedo reemplazar por they también. Entonces, sé que el verbo no va a tener ningún cambio. Lola and Zach study together. Lola and Zach estudian juntos. Acá tengan en cuenta que tienen que fijarse todo lo que está antes del verbo, porque si lo hacemos rápido podemos tomar solamente Zach y ponemos studies acá y ahí sería un error, porque el sujeto incluye también a Lola, Lola and Zach. En el caso de Megan, como tengo un solo nombre, lo puedo reemplazar en este caso por she. Entonces, como tengo un she, tengo que cambiar el verbo. Entonces, Megan studies at the library. Megan estudia en la biblioteca. Entonces, notarán acá que en el primer caso teníamos Lola and Zach. Tengo dos personas, tengo un they, verbo queda igual. En cambio, en Megan tengo un solo sujeto, entonces el verbo va a cambiar a studies. Y por último, Rachel, también lo puedo reemplazar por she. El verbo era buy. Pero queda buys, clothes. Rachel compra ropa. Ahora se preguntarán, ¿pero por qué si buy también termina en Y? Acuérdense de que la regla es que si antes de la Y hay una consonante, como en el caso de study, ahí va a ser el caso en el que cambie la Y por IES, pero como by antes de la Y tiene una U, una vocal, no sigue esta regla, entonces le agrego solamente una S y listo, y fin de la historia. ¿Bien? Entonces, repaso ultra general. El presente simple lo vamos a usar para las rutinas diarias, como me levanto a las 8, para cosas generales, como el agua hierve a 100 grados, y para dar órdenes o instrucciones como hacer tu tarea. Vamos a tener que prestarle atención a los sujetos, porque si yo tengo I, you, we, they, no pasa absolutamente nada. Pero si tengo he, she o it, voy a tener que cambiar la forma del verbo. Entonces, para cambiar la forma del verbo, tengo que fijar cómo termina el verbo. Por regla general, le agregamos una S al final y listo. También podemos agregarle una ES en los casos de que el verbo termine en O, X, S, SS, SH o CH. Y en el caso de que el verbo termine en Y más una consonante antes, como en el caso de study, ¿sí? Entonces, la estructura que vamos a tener para la positive form es sujeto más verbo. El sujeto, como dijimos, puede ser I, you, we, they, o puede ser sus equivalentes como Susan and I, que sería un we, o Susan and Mark, que sería un they, o the roses, las rosas. Entonces, en los casos de estos pronombres vamos a tener el verbo en infinitivo, es decir, que no va a cambiar absolutamente nada. En cambio, si el sujeto es he, she o it, o alguno de sus equivalentes en nombres o en el caso de objetos, ahí sí va a cambiar el verbo y voy a agregar una S, una ES o una IES. Bien, como en el caso de they go,
como es they, el verbo no cambia, they go to the cinema on Saturdays. Y en el caso de she, como es un sujeto que me dice que tengo que cambiar el verbo, voy a decir she goes to the cinema on Saturdays. Muy bien. Ok, hasta acá el video de hoy. Como siempre, cualquier consulta que tengan, no duden en escribirme. Les mando un beso y nos vemos la próxima. Bye bye.